Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Estimados directores, directoras, especialistas, muy buenos días. Les saluda Paquita Carranza a nombre del Ministerio de Educación. Vamos a dar inicio a la asistencia técnica denominada Implementación del proceso de adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales en gobiernos regionales y unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana. En esta ocasión se ha convocado a los directores o jefes de las DREI y UGEL, especialistas de abastecimiento, logística, especialistas de presupuesto, contadores, especialistas de recurso humano, especialistas de estadística de las DREI y UGEL de la macroregión Oriente, que lo conforman las regiones de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, y nos acompaña Lima Metropolitana. Este evento, estimados directores y especialistas, se realiza como parte de las actividades que viene desarrollando la Unidad de Planeamiento y Presupuesto en colaboración con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OSE. Dicha asistencia técnica tiene por objetivo brindar los alcances del proceso de adquisición y distribución de mascarillas comunitarias y protectores faciales con la finalidad de cumplir con una dotación oportuna y adecuada de estos insumos a las instituciones educativas, con condiciones para reiniciar el servicio educativo presencial. En esta ocasión nos acompañan el equipo de profesionales como Ximena Escobar, especialista de UPP, Sergio Tirado, especialista de UPP, Claudia Lisboa, Justin Kidman y Víctor Quispe, especialistas de la unidad de estadística. Así también tenemos la participación de Wendy Cruz, especialista de la OCE, José Guamán, especialistas de la OCE. Bien, la asistencia técnica está estructurada en dos momentos. El primer momento va a estar liderado por la unidad de planeamiento presupuesto a cargo de Sergio Tirado, quien va a desarrollar la temática sobre los recursos habilitados para mascarillas comunitarias y protectores faciales y sobre los procesos de selección. Posteriormente vamos a dar una pausa aproximada de 10 minutos para que ustedes puedan realizar sus consultas a través del chat de la plataforma. Pasados los 10 minutos, vamos a dar inicio a las respuestas de estas consultas realizadas. En un segundo momento, se realizará la temática a cargo de la OCE, liderada por José Guamán, el especialista, quien tiene a cargo la temática sobre orientaciones a ejecutar sobre los procesos de selección. De igual manera, se dará una pausa de 10 minutos aproximadamente y se iniciará en un segundo momento con las respuestas de las consultas realizadas específicamente para esta temática sobre orientaciones en los procesos de selección. Finalmente, estimados directores y especialistas, informarles también que a través del chat de la plataforma se está pasando el enlace de registro de asistencia con el objetivo de conocer la cobertura del público participante. Así también, durante el proceso y desarrollo de la asistencia técnica, pueden ir realizando sus consultas a través del chat y en su momento se socializará también un enlace de registro de encuesta que les va a permitir descargar los materiales que se están presentando el día de hoy. Bien, señores directores, damos inicio a esta asistencia técnica. Para ello vamos a dar la palabra a Sergio Tirado, especialista de UPP, quien desarrollará la temática del primer momento. Estimado Sergio, te damos la palabra.
Muchas gracias, Paquita. Voy a empezar compartiendo la presentación. Pediría por favor que me confirmen que la presentación se ve en pantalla completa. Sí, sí, Sergio, adelante. Muy buenos días a las autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Huánuco y San Martín, además de las autoridades y funcionarios de las unidades ejecutoras de Lima, de educación. La presente asistencia se realiza en el marco de la estrategia de prestación de servicios educativos del presente año del Ministerio de Educación, eh, precisamente en este contexto de COVID. Y está principalmente enfocada a los procesos de adquisición y distribución de mascarillas textiles comunitarias y protectores faciales. La presentación va a empezar con una explicación del contexto de por qué se toman estas medidas, cuáles son ahí también los marcos legales, y vamos a continuar primero hablando de los pasos previos al proceso a la convocatoria de los procesos de selección, y luego estaremos hablando de los procesos de selección en sí y las consideraciones que se deben tener en el momento de hacerlos, ¿no? Posteriormente también, después de la presentación que haremos desde la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Educación, los especialistas de la OCE darán orientaciones y lineamientos acerca de los procesos de compra de estos materiales. Cabe además decir que cualquier duda o consulta que tengan a lo largo de la exposición pueden plasmarlas en el chat de esta sala virtual, y el equipo de UPP va a ir consolidándolas y dando respuesta luego de la presentación, cuando hagamos una ronda de las respuestas de las preguntas que se han realizado. En primer lugar, hablaremos un poco del contexto. Desde hace ya un año se ha declarado emergencia sanitaria a nivel nacional debido al contagio de COVID-19, y esta declaratoria de emergencia ha sido prorrogada continuamente. La última ha sido en febrero, mediante el Decreto Supremo 9/2021 de SA, y este contexto ha generado la necesidad de elaborar lineamientos y de adoptar medidas que protejan a los ciudadanos contra el contagio de COVID. En ese contexto, desde el Ministerio de Educación se está elaborando una normativa técnica que va a regir sobre el servicio educativo para el presente año en el marco del COVID-19. Esta normativa tiene 4 principios por el cual se van a regir los servicios educativos este año, los cuales son, en primer lugar, que sea seguro, que sea flexible, que la aplicación del servicio educativo sea gradual, sobre todo cuando hablamos de el retorno a la presencialidad y la semipresencialidad, y además que la asistencia a estos servicios sean voluntarios. Cabe decir que según esta normativa, a partir del 15 de abril se va a habilitar el regreso a la presencialidad y semipresencialidad del servicio educativo. Sí se debe notar que bajo las siguientes condiciones, que son básicamente, se pueden diferenciar en 2 condiciones. Una que no depende, digamos, de las organizaciones que gestionan la educación a nivel nacional, sino que está más supeditada al contexto del contagio de COVID. Esto es, por ejemplo, las tasas de mortalidad en ciertas regiones, las tasas de contagio. Y esta información que va a coordinar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud va a producir que podamos clasificar a las instituciones educativas como instituciones educativas habilitadas o no habilitadas para reiniciar el servicio educativo presencial. Este es un primer paso. Que una institución educativa esté habilitada no implica que ya pueda empezar a dar el servicio educativo, sino que luego de ello debe también cumplir con otros criterios que principalmente son condiciones de bioseguridad y condiciones sociales. En ese sentido, la institución educativa debe contar con material de protección personal, equipamiento de protección personal para tanto el personal que labora en la institución educativa como para los alumnos, y además de protocolos, etcétera, ¿no?
Con este paso también cumplido es que se va a poder considerar una institución educativa apta para el servicio educativo presencial o semipresencial. Acerca de los criterios de bioseguridad, en ese sentido se ha planteado en coordinación con MINSA, con el Ministerio de Salud y con la normativa vigente sobre protección sanitaria, que para poder cumplir las adecuadas condiciones de bioseguridad se va a necesitar dotar tanto al personal que labora en las instituciones educativas como a los estudiantes de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Asimismo, al personal, para mejorar su protección, se va a necesitar también dotar de protectores faciales. Para lograr esta dotación, se han elaborado dos dispositivos normativos que precisamente transfieren recursos que permitan la adquisición de este material por parte de las UGELes y las instituciones educativas. Para las regiones se ha emitido el decreto de urgencia 021, el cual mediante su artículo 3 autoriza una transferencia de partidas con cargo a los presupuestos institucional del Ministerio de Educación a favor de los gobiernos regionales para que estos lo desagreguen entre sus unidades ejecutoras. Y por otro lado, está próximo a emitirse una resolución de Secretaría General que aplicaría para poder hacer una modificación presupuestaria que dote de recursos a las unidades ejecutoras de Lima Metropolitana. Ambos dispositivos tienen la finalidad los recursos, mejor dicho, que se transfieren mediante ambos dispositivos, tienen la finalidad de poder adquirir mascarillas de tela para personal de instituciones educativas y estudiantes y protectores faciales para el personal de las instituciones educativas. La agregación de esos recursos se está facilitando por medio de esta diapositiva que posteriormente esta asistencia técnica será repartida entre los asistentes. Esa desagregación se está facilitando mediante este link que aparece en esta diapositiva. Una vez que contemos que las instituciones educativas, las UGELes, etcétera, cuenten con estos bienes de protección personal, es importante tomar en cuenta que existen criterios para poder distribuirlos entre el personal. Estos han sido dispuestos por la resolución ministerial 972 del Ministerio de Salud y se explican bajo el siguiente detalle. Para el personal que labora en las instituciones educativas, se requiere que cuenten con un protector personal, el cual ellos puedan mantener por su cuenta, y que además se les dote de 3 mascarillas de tela cada 2 meses. Considerando que el tiempo, digamos, más próximo para iniciar el servicio educativo es el 15 de abril, la temporalidad de estas mascarillas tendría que ser tanto de las mascarillas como el protector facial, tendría que ser por 8 meses de clases presenciales, por lo que en el caso del personal, si se iniciara el servicio presencial o semipresencial el 15 de abril, se tendrían que dotar con 12 mascarillas para todo el año. Por parte de los estudiantes se ha considerado dotar de 3 mascarillas para la misma temporalidad. Asimismo, es importante considerar cuáles son las especificaciones de este material de protección personal que se requiere adquirir. Esto está regulado según el Ministerio de Salud. Para las mascarillas textiles, el Ministerio de Salud emitió la resolución ministerial 135 del año pasado, por el cual están las especificaciones técnicas que deben tener estos equipos de protección personal, que incluye material, diseños, etc. Para el caso de los protectores faciales, sus especificaciones técnicas están detalladas en la resolución ministerial 447 del año pasado, que de igual manera también detalla los materiales, diseños, grosores, características, etc. Estos puntos son importantes al momento de hacer las compras porque de esto se debe fijar las áreas encargadas de hacer las adquisiciones al momento de hacer su proceso de selección, de modo que reciba materiales que cumplan el fin de proteger al personal como a los estudiantes del contagio. Antes del proceso de convocatoria hay que considerar algunos pasos previos, los cuales debemos tener para poder tener ya todos los insumos que nos permita adquirir o saber
qué bienes y cuántos bienes debemos adquirir. En primer lugar, está el proceso de incorporación de recursos. En el caso de las regiones, este proceso ya ha finalizado, ya según el seguimiento que ha hecho el Ministerio de Educación, ya se ha dado la incorporación un 100%. En el caso de la metropolitana, aún está pendiente primero de la emisión de la resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación. Una vez que estos recursos estén incorporados en el presupuesto de las unidades ejecutoras de educación, se debe verificar si la institución educativa que están dentro de la jurisdicción de estas unidades ejecutoras están habilitadas para la prestación de servicio educativo, presencial y semipresencial. Hay que recordar acá que habilitada no significa que ya se pueda, ya se pueda pasar a prestar los servicios presenciales, sino es un primer paso antes de considerarlas aptas. Posteriormente, hay que identificar a los beneficiarios de este material de protección personal y en base a estos beneficiarios utilizar la fórmula de cálculo para poder determinar cuántos bienes hay que adquirir para que precisamente podamos abastecer a todo el personal y estudiantes de equipos de protección personal. El cuarto paso sería elegir el procedimiento de selección, y esto depende en gran medida de los montos, pero también de las causales que se puedan encontrar para poder tener procesos de compra que tengan tiempos oportunos de llegada de los materiales. Para ello, en esta presentación posteriormente se hablará sobre los plazos que los diferentes procesos de compra poseen, así como que en la segunda parte, los especialistas de OCE nos orientarán sobre lineamientos acerca de los procesos de compra. Con estos pasos ya completados, podemos pasar a la fase de convocatoria. Sobre la verificación de las instituciones educativas habilitadas, el Ministerio de Educación está poniendo a disposición de las unidades ejecutoras un aplicativo, un sistema en primer lugar, pero que todavía está en proceso, pero también un aplicativo por Power BI, que los especialistas de la unidad de estadística van a explicar a continuación. Por eso le doy el pase a Claudia Lisboa, especialista de la unidad de estadística. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Claudia Lisboa, la jefa de la unidad de estadística. Sí, a ver, para darles algunos alcances sobre esta herramienta. Esta herramienta es un Power BI en donde ustedes van a poder identificar, ¿no? Por departamento, por provincia y por distrito, incluso por modalidad y por nivel educativo, por modalidad, perdón, y por gestión, van a poder identificar las instituciones educativas habilitadas. Ahora, ¿de dónde sale toda esta información? Las instituciones educativas habilitadas, es decir, los servicios educativos habilitados, códigos modulares, si queremos llamarle así, se le va a llamar habilitado, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las condiciones epidemiológicas el distrito donde se encuentra. Ahora, ¿qué condiciones epidemiológicas? ¿Cómo ha definido eso el sector? A ver, esto se ha definido a través y en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y con expertos epidemiólogos. Se han definido 5 indicadores epidemiológicos que se deben cumplir dentro del distrito donde se encuentra una escuela para que la escuela se pueda llamar habilitada. ¿Qué es una escuela habilitada? Una escuela habilitada es una escuela que potencialmente podría aperturar a la presencialidad. Ahora, para que efectivamente aperture su servicio educativo con presencialidad, tienen que pasar algunas cosas más. Condiciones de bioseguridad, temas de infraestructura, ventilación, tienen que completar un plan de implementación, tienen que tener la aprobación de la comunidad y algunas otras cosas más. Pero las habilitadas por lo menos nos dan cuenta de quienes potencialmente tienen este primer paso cumplido, ¿no? Que es que se encuentran en un distrito que cumple las condiciones epidemiológicas. Ahora, estas definiciones muchísimo más claras, todo el detalle de qué es lo que tiene que cumplir una institución educativa para estar habilitada y para finalmente prestar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, todo esto va a salir en una norma técnica
que está a punto de salir, ahora está en validación por el MINSA, ¿no? Y debería estar saliendo entre esta semana y la siguiente semana, antes que inicien las clases del 15 de marzo. Ahí va a estar el detalle de cada condición epidemiológica que ustedes van a poder revisar y etcétera, ¿no? Sin embargo, sí queríamos adelantarnos con esta herramienta. Justo eso es lo que dice en la nota al pie de la herramienta. Se dice que esto está basado en el borrador de la norma técnica que está a punto de salir. Pero como les decíamos, queríamos entregarles esta herramienta, digamos, esta herramienta es temporal, para que ustedes visualicen a nivel de instituciones educativas quiénes son las que potencialmente estarían habilitadas, ¿no? Porque están en plenos procesos de elaboración de TDRs, compras, se les ha transferido recursos y, digamos, todo aquello para lo que ustedes están en este tipo de reuniones, ¿no? Entonces, por eso es que se ha puesto a disposición, ¿no? Ahora, esta herramienta al momento se encuentra actualizada el 28 de febrero y se va a actualizar cada 15 días, ¿no? Entonces, cada 15 días se van a mostrar las instituciones educativas habilitadas. Ahora, nuevamente, ¿por qué cada 15 días? ¿Por qué está cambiando? Porque las condiciones epidemiológicas de los distritos cambian. Estamos en un contexto complicado, estamos en un contexto en el que estamos viendo en plena segunda ola cómo están moviéndose las cosas, entonces es por eso que tenemos que adaptarnos a la realidad epidemiológica que vivimos, ¿no? Entonces, esto se va a actualizar cada 15 días, el siguiente periodo de actualización es el 15 de marzo, luego el 31 de marzo, y así consecutivamente. Ahora, nuevamente, esta herramienta es una herramienta temporal. ¿Por qué temporal? Porque en la misma norma que va a salir también se va a hacer mención a un sistema que va a ser más completo, un sistema que se llama SARES, al que van a tener acceso los directores de instituciones educativas y DREUGEL también. Los directores de instituciones educativas van a tener acceso a ese sistema a partir del 15 de abril, en donde ellos van a poder entrar a ese sistema y mirar si están habilitados o no. Su información, solo su información, si están habilitados o no, y van a poder hablar de sus condiciones de bioseguridad, su plan de implementación, la conformidad de la comunidad, etcétera, ¿no? Pero esto se le va a mostrar al director de institución educativa desde el 15 de abril también. Y a las DRE y a la SUGEL también se les va a mostrar la información de las instituciones educativas de su jurisdicción y si están habilitadas o no, también a través del mismo sistema algunas semanas más tarde que al director de institución educativa. Sin embargo, esta es una herramienta un poco medio temporal, mientras eso ocurre, ¿no? Para que puedan utilizar esta herramienta, digamos, un poco para su planificación, para su diseño de estrategias, etcétera, para que puedan saber más o menos por dónde es que van a abrir las instituciones educativas. Ahora, ¿cómo funciona esta herramienta? Es sencilla. En realidad es un Power BI, simplemente ustedes a la izquierda pueden jugar con los filtros, ¿no? Ahí pueden determinar departamento, provincia, distrito, modalidad, como les digo, gestión, ¿no? Y según ustedes muevan los filtros, les va a salir ahí justo en el cuadrito que está proyectado aquí, grupo 1, grupo 2, grupo 3, no presencial, y quiénes y cuántos servicios educativos estarían abriendo en cada grupo, cuántos estudiantes asociados a esos servicios educativos y cuántos docentes asociados a esos servicios educativos. Ahora, ¿qué es grupo 1? ¿Qué es grupo 2? ¿Qué es grupo 3? Repito que esto se va a mencionar muy en detalle en la norma técnica que va a salir, pero se los adelanto. Grupo 1, y esto un poco también con la idea de este retorno al servicio educativo presencial con gradualidad, lo que se está promoviendo es empezar gradualmente por los servicios educativos ubicados en distritos que tienen menos riesgo, no solamente epidemiológico, sino también un poco por la evidencia del año pasado, cuando se dio el retorno de 830 escuelas a nivel nacional, se empezó por los servicios educativos más rurales. Y eso es un poco lo que se va a proponer aquí. En el grupo 1 están los servicios educativos más rurales y que tienen chicos que se trasladan menos para ir a sus escuelas. Entonces, si los servicios educativos del grupo 1, que son los más rurales y que tienen chicos que se trasladan menos para ir a sus escuelas, si esos servicios educativos están además en distritos con condiciones epidemiológicas favorables, esos servicios educativos estarían habilitados para abrir. Ese es el grupo 1. El grupo 2 es un grupo, voy a decir, que queda en distritos medianamente rurales, todas las definiciones están en la norma y aquí hay unas notas al pie también dentro de la herramienta, medianamente rurales y que tienen una cantidad mediana, digamos, vamos a decir, de estudiantes que se trasladan para ir a sus
escuelas, ¿no? Que es básicamente están más expuestos a cualquier tipo de contagio. Entonces, estos servicios educativos estarían habilitados en una segunda etapa junto con los del grupo 1, siempre y cuando cumplan con las condiciones epidemiológicas, que son 5 condiciones epidemiológicas vinculadas a las tasas de decesos, de contagios, hospitalizaciones, positividad, etcétera, ¿no? Y por último, el grupo 3, que ya son los urbanos, que empezarían que entrarían, digamos, a la evaluación para la habilitación para el servicio educativo presencial un poquito más adelante, ¿no? Porque son los urbanos son los que se transportan más, ¿no? Los que están en zonas de mayor riesgo epidemiológico y entre otros. Pero potencialmente, si sus zonas cumplen con los criterios epidemiológicos, podrían estar habilitados también para ver. Entonces, esa es la diferenciación entre grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, ahí solamente para hacer una demostración, en el departamento, cualquier departamento en realidad, ustedes decidan. Ahí, por ejemplo, va a escoger La Libertad, provincia, vamos a decir cualquiera, Patás, y ahí se va actualizando, ¿ven? Entonces, en la provincia de Patás, ahí tenemos 340 en el grupo 1, 68, etcétera. Si siguen el distrito, por favor, cualquier distrito puede seleccionar. Muchísimas gracias por ayudarme. Ongón, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, en este distrito, como les decía, estas son condiciones distritales, ¿no? Entonces, ¿cumple con no estar en aislamiento? Este es uno de los criterios. ¿Social obligatorio o en nivel de alerta extremo? Sí, sí cumple, no está en aislamiento. ¿Cumple con las condiciones epidemiológicas? Las 5 condiciones epidemiológicas, sí cumple. Entonces, dado eso, hay solamente 19 servicios educativos en el grupo 1, que son los más rurales y los que se transportan menos, que estarían habilitados para la presencialidad. Y ahí están los puntitos. El grupo 1 son puntitos rojos. Si ustedes le dan clic a un puntito, cualquiera que ustedes quieran, les van a salir ahí justo las características de ese servicio educativo, ¿no? Si te quedas en cualquier puntito, ahí está, ¿no? Sí, solo no te muevas, quédate ahí en el punto. Ahí está, perfecto. Código modular, está en el grupo 1, este es un servicio educativo del grupo 1, que es un inicial jardín, sector de educación, número de estudiantes, número de docentes, ¿no? Entonces ahí, esto es como para una primera visualización, les puede servir. Ahora, igualmente, si ustedes desean bajarse o descargarse la lista, ustedes pueden darle clic a ese icono de Excel que está ahí al costadito, abajo de los filtros, y eso ya les descarga una base de datos donde pueden utilizarlo, digamos, para las gestiones, planificación que ustedes deseen, ¿no? Y ahí está todo el diccionario de datos y todo lo que ustedes requieren. Si está en el grupo 1, si está en el grupo 2, en el grupo 3, etcétera, ¿no? Y si está habilitado para abrir finalmente la presencialidad o no. Entonces, eso sería todo de mi parte. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a quien me ayudó también a proyectar. Gracias. Sí, solo para precisar, en esta base de datos, gracias Claudia, para precisar en esta base de datos, para que todo el mundo se pueda ubicar con las variables que existen, en la misma base de datos se ha facilitado en la segunda hoja la descripción de cada una de estas variables. Entonces, para que las áreas de estadística o las áreas que correspondan utilizar esta información por parte de las UGELs puedan ubicarse con las variables, ¿no? Está cada una el nombre de las variables y la descripción de la variable, para que puedan ustedes ubicarse. Entendemos que las principales variables que ustedes van a querer utilizar son la del código modular, el código de local. También en esta base de datos pueden encontrar justamente la información sobre la cantidad de alumnos y docentes y lo que ya mencionaba la jefa de la unidad de estadística, Claudia, el tema de si está habilitado o no está habilitada la institución educativa, ¿no? Acá podemos encontrar la descripción de cada una de estas variables, ¿no? Para que ustedes puedan hacer uso de las mismas. Sí, y solamente, discúlpame mencionar que, bueno, repito, ¿no? Ya lo había mencionado, pero lo de la actualización cada 15 días, ¿no? Recordemos, esto es un proceso dinámico. Las condiciones epidemiológicas están cambiando siempre, entonces, obviamente van a encontrar cambios, ¿no? Todos cada 15 días, ¿no? Solamente eso, y ya con eso cierro, discúlpenme. Perfecto, entonces continuamos ahora con Sergio nuevamente. Sergio, por favor, tú, por favor, proyecta. Listo, muchas gracias Claudia, muchas gracias Miguel. Sí, precisamente este aplicativo además
nos va a ayudar muchísimo con el siguiente paso, que es identificar a los beneficiarios de los bienes adquiridos de mascarillas y protectores faciales. En un primer momento, este aplicativo nos permite conocer el número de docentes por institución educativa, así como el número de estudiantes. Sin embargo, sí, las unidades ejecutoras y los UGELs deben considerar que este aplicativo solamente nos dice el número de docentes de la institución educativa, más no el personal administrativo o que labora en general en las instituciones educativas. Esta información se va a tener que sacar en específico del Nexus, pero también se puede sacar de los registros de la IRS. Una vez que podamos haber identificado la cantidad de beneficiarios para las mascarillas y protectores faciales, procedería el calcular la cantidad de bienes que necesitamos adquirir. Para ello tenemos que tomar en cuenta los criterios de los que se mencionaron anteriormente, que son principalmente para estudiantes. Se ha considerado que reciban 3 mascarillas de tela cada uno. En ese sentido, una vez que se identifica la cantidad de estudiantes, solo habría que multiplicar por 3 para tener el total de mascarillas que hay que adquirir para el año. En cuanto al personal que trabaja en las instituciones educativas, en el caso de mascarillas se ha considerado 3 cada 2 meses. En ese sentido, considerando en el hipotético que esto se dé por 8 meses, que la servicio presencial se dé por 8 meses, habría que multiplicar la cantidad del personal por 12. Como se mencionó, para este dato la información del aplicativo no bastaría, ya que tan solo nos daría la información del número de docentes, por lo que sería necesario recurrir al Nexus y a la IRS. Finalmente, sobre los protectores faciales, hay que recordar que el criterio de otorgamiento de este ítem es de 1 por cada personal, así que una vez que tengamos el número de personal, solo habría que multiplicarlo, bueno, por 1, sería ese mismo la cantidad y eso se repartiría entre el personal. Para facilitar ese cálculo, se está dejando en esta diapositiva que, como les mencioné, va a ser repartida o va a ser entregada a los asistentes de esta asistencia técnica. Se está dejando este link de un Excel donde se va a poder, en base al número que identifiquen las unidades estadísticas o las responsables en cada UGEL, se va a poder determinar cuántos materiales cuántos materiales de protección personal son los que hay que adquirir. Asimismo, también menciono, ya que vi en los comentarios consultas al respecto, que en esta diapositiva también se está dejando el link al aplicativo del que habló Claudia y Miguel. Finalmente, una vez que ponemos la cantidad de bienes que queremos adquirir, es importante tener mucho cuidado al momento de registrarlos en los sistemas tanto presupuestarios como de abastecimiento, es decir, en el CIAF y en el SIGA. En el caso de las mascarillas y protectores faciales, para su registro en el CIAF, ahí hay que anotar que estos deben ser registrados en las específicas de gasto 23 1821, que es material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio, o en la específica 2.3.1.6.1.4 de repuestos y accesorios de seguridad. Cabe mencionar que ambas específicas se han habilitado específicamente para este tema, tanto para mascarillas como para protectores faciales. En el caso del SIGA, al momento de registrarlos, acá en esta diapositiva se está dejando los códigos de cada uno de los ítems. Este código sí es único según el ítem, ¿no? Y es muy importante poder registrarlos para que se pueda tener un seguimiento y se pueda conocer la cantidad de materiales, de bienes de protección personal que se están adquiriendo. Finalmente, la distribución de estos materiales también le corresponde una específica de gasto y un código SIGA para registrar el servicio. Ahora procederemos a una ronda de preguntas. Le doy el pase a Paquita Carranza para que hable un poco de la dinámica de esta ronda.
Perfecto, gracias Sergio, Miguel, especialistas de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, Claudia Lisboa, jefe de la Unidad de Estadística, por sus aportes. En estos momentos se procederá a tener una pausa de 10 minutos aproximadamente para que los participantes puedan realizar las consultas a través del chat. Asimismo, la unidad orgánica puede organizar las respuestas a las mismas. Así también recordarles que pueden realizar el registro de asistencia si aún no lo han realizado, por favor. Es importante para determinar el alcance de participación en esta asistencia técnica. En breve se estará pasando el registro de encuesta que les permitirá descargar la presentación del día de hoy. Bien, estimados participantes, retomamos en 10 minutos, por favor. Bien, señores directores y especialistas, continuamos con la asistencia técnica. Pasamos al primer momento de rueda de preguntas y respuestas relacionadas con la temática desarrollada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Por favor, Sergio, te damos la palabra para absolver las consultas realizadas en este primer momento. Muchas gracias, Paquita. Le doy la palabra también a Jimena para que haga quien ha consolidado las preguntas, a Jimena Escobar. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenos días. Bueno, la primera pregunta señala, para la elaboración de los requerimientos e indicar el reinicio de clases presenciales, las CIES ¿la compra va a ser para las CIES focalizadas o la adquisición va a ser para todas las CIES en general? Sobre dicha pregunta, la adquisición va a ser para asegurar el cumplimiento de las condiciones de reinicio del servicio educativo del servicio educativo presencial y semipresencial en el año 2021 de las instituciones educativas habilitadas y aptas, como se mencionó en la presentación, ¿no? Eso dependerá tanto de factores externos como las condiciones epidemiológicas, como de los factores de gestión que puedan lograr las UGELes para dotar a estas instituciones educativas de material de protección personal que cumpla con la normativa que se va a emitir desde el Ministerio de Educación. Perfecto. Una segunda pregunta pide que indiquemos cuál es la labor o la actividad que deben cumplir el estadístico para esta adquisición de mascarillas. El estadístico debe facilitar los datos que requiere el área usuaria respecto a la cantidad de alumnos, profesores, tipología de institución educativa, el personal administrativo, etcétera. Esta información el estadístico lo debe validar y para que la unidad usuaria, para que el área usuaria pueda hacer el requerimiento de los materiales de protección personal. Excelente. La siguiente pregunta, respecto al requerimiento de mascarillas y protectores, ¿cuál es el área de UGEL que sería responsable de realizar dicho requerimiento? Las UGELes deben estimar según sus funciones establecidas en el ROF y MOF la entidad y designar al responsable que brindará las condiciones para el restablecimiento del servicio educativo, tomando en cuenta que los beneficiarios son los estudiantes y los trabajadores de las instituciones educativas. Okay. Una siguiente pregunta es si podrá modificar el clasificador en el cual están los protectores faciales. Indican que llegó en la específica 23.18.21. Sí, se puede modificar el presupuesto de la específica de gasto 23.18.21 a la 23.16.14 para la compra de protectores faciales. Sin embargo, cabe señalar que ambos clasificadores están habilitados, así como sus respectivos códigos en SIGA. Otra pregunta es similar. Señalan que, de acuerdo a las indicaciones que se enviaron, se incorporó el saldo en el clasificador 23.18.21, en el caso de las mascarillas y protectores faciales, en la 23.27.2, en el caso de transporte.
querían saber si habrá más modificaciones. Buenas tardes. Miguel Venegas de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Minedu. Sobre las consultas relacionadas a que si se pueden hacer modificaciones presupuestarias entre clasificadores de gasto, se pueden realizar siempre y cuando se respete la finalidad para los cuales fueron habilitados los recursos. Esto es para todas las consultas que hayan en torno a este tema, ¿no? Los recursos fueron habilitados para la compra de mascarillas para estudiantes de las instituciones educativas públicas, así como también para la compra de mascarillas de tela y protectores faciales para el personal que labora presencialmente en la institución educativa. En caso los recursos, por ejemplo, sobraran en el proceso de adquisición de mascarillas, generar algún ahorro y se requirieran más recursos para el tema de la distribución de los mismos, se pueden hacer las modificaciones presupuestarias para habilitar el clasificador de gasto correspondiente. En ese aspecto no hay una restricción. Sin embargo, sí existe una restricción normativa en relación a utilizar estos recursos para otras finalidades que no fueron previstas en la norma que autorizó los mismos. Es decir, no se pueden utilizar los recursos para, por ejemplo, financiar otro tipo de insumo que no fue previsto inicialmente, ¿no? Tampoco se podría hacer una anulación en las actividades, digamos, en la estructura programática, ¿no? Los recursos han sido habilitados en la denominada actividad coronavirus, en una finalidad específica. Esta estructura programática no debe ser materia digamos, de modificación, ¿no? No se pueden habilitar otras estructuras programáticas. Sin embargo, a nivel de clasificador de gasto, esto sí es viable. Bien, no sé si tenemos más preguntas, Jimena. Sí, tenemos algunas últimas preguntas. De parte de la UGEL 6 preguntan que se ha solicitado mascarillas descartables y nos consultan si necesariamente tienen que adquirir mascarillas de tela. Sí, según la norma técnica lo que se ha determinado es que precisamente adquirir las mascarillas de tela textiles, ¿no? De uso comunitario, no las descartables. Acá ser enfático en el sentido de que no es una decisión estrictamente de Minedu, sino es una decisión conversada con el Ministerio de Salud, quien es el ente rector en la materia. Los especialistas del Ministerio de Educación han conversado con especialistas del Ministerio de Salud y en base a las normas técnicas existentes en la materia, ¿no? Que han sido emitidas por este ente rector, se ha visto que resulta viable el tema de dotación de mascarillas de tela, ¿no? En las normas técnicas que hemos presentado en esta asistencia técnica, especialmente hemos indicado una norma técnica vinculada a las especificaciones que deben tener las mascarillas de tela para que puedan cumplir con su función, ¿no? Que es proteger a su portador. Esa es una norma técnica emitida por el MINSA y digamos, es lo que trata de garantizar que la mascarilla de tela sea adecuada para que proteja al usuario, ¿no? Gracias, Miguel. Por ahora vamos a acabar la ronda de preguntas. Igual tenemos un pequeño segmento hacia el final. Sí, además, posteriormente también a la asistencia técnica vamos a remitir las respuestas a otras preguntas, así que si tienen aún más dudas, la pueden seguir plasmando en el chat y nosotros las responderemos. Y continuando con... Hola, sí, continuando y antes de pasar a darle la palabra a los especialistas de OCE, solamente queríamos mencionar acerca de los procedimientos de selección que un poco también desde el presupuesto hemos mapeado para la adquisición de estos insumos de protección personal. Principalmente en contacto con las unidades ejecutoras hemos visto que serían tres los principales métodos de procedimiento de selección que se tendrían que tomar para la adquisición de mascarillas y protectores faciales. El primero sería la licitación pública, bueno, en general los procedimientos de selección están muy determinados por los montos de las compras.
En ese sentido, la licitación pública, que es el procedimiento de selección que se hace cuando son compras mayores a 400.000 soles, tiene ahí una duración aproximada de 4 meses, que además puede ser, podría alargarse por la etapa de cuestionamientos que tiene por norma. Esto podría demorar la compra hasta agosto, y este es un dato que hay que tomar en cuenta al momento de hacer el procedimiento de selección, de elegir el procedimiento de selección para la compra. Por otro lado, la adjudicación simplificada, que se utiliza en montos menores a 400.000 soles, tendría también una duración de aproximadamente entre 3 a 4 meses, considerando además la distribución de estos materiales, por lo que los insumos de protección personal podrían llegar a las instituciones educativas aproximadamente entre junio y julio. Finalmente, tendríamos la compra directa o la contratación directa, que se realiza para montos menores a 8 UITs, y que en realidad se identificaría como el procedimiento de selección más ideal, en tanto se podría adquirir insumos desde abril, por la duración promedio que tiene este procedimiento. Sobre este procedimiento de selección hay que además recalcar que no solamente está supeditado a el monto, sino que según el artículo 27 de la Ley de Contrataciones, tiene otras causales excepcionales para poder ser utilizado. Una de ellas es la declaratoria de emergencia sanitaria, como la que tenemos actualmente, ¿no? Y bien, dicho esto, daría paso a los especialistas de la OCEA, José Guamán, quien nos hablará sobre las orientaciones para los procedimientos de selección, para el caso de estas mascarillas y protectores faciales. Gracias, Sergio, Ximena, Miguel, al equipo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto por sus aportes. Sí, en estos momentos vamos a dar pase a José Guamán, quien va a desarrollar el tema sobre las orientaciones a ejecutar sobre los procesos de selección. Adelante, José Guamán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les saluda José Guamán. Soy el coordinador del equipo de asistencia técnica y seguimiento de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. Y bueno, en esta ocasión vamos a brindar orientaciones para la adquisición de mascarillas y protectores faciales, ¿no? Digamos, mi participación, en primer lugar, va a tener estos elementos. El primer tema que vamos a ver es cómo estas compras se vinculan a los objetivos previstos en el decreto de urgencia. Es importante que, digamos, estas contrataciones estén alineadas a los objetivos que busca este decreto. Luego vamos a conversar sobre el tema relacionado a cómo se determina el proceso de la compra, ¿no? Cuando una compra es menor a 8 ITs, ¿no? ¿Qué lineamientos deberían seguirse? También qué lineamientos deberían seguirse cuando una contratación es mayor a 8 UITs. Luego vamos a conversar sobre las contrataciones que se puedan realizar bajo el concepto de las contrataciones directas, ¿no? Y sobre las contrataciones directas vamos a dar lineamientos, vamos a indicar las causales, los conceptos, y finalmente voy a cerrar con una serie de recomendaciones. Bueno, antes de iniciar, por favor, ¿me podrían confirmar si se ve la presentación y se escucha bien el audio? Sí, adelante. Bien. Es importante tomar en cuenta o tener en cuenta cuál es el objetivo que busca el decreto de urgencia número 21/2021, para esto tenerlo interiorizado y en base a esto tomar las decisiones en la compra, ¿no? El decreto de urgencia lo que busca es establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera en el marco de la emergencia sanitaria generada por el brote del COVID. O sea, este tema de acá sale o da como está vinculada al marco de la emergencia sanitaria del COVID, y para ello debemos realizar o adoptar medidas inmediatas, acciones y estrategias preventivas y de respuestas, todo esto con el fin de contribuir a la generación de condiciones de salubridad e higiene en favor de estudiantes y personal de las instituciones educativas públicas,
estando frente al reinicio progresivo del servicio educativo presencial y semipresencial. Entonces, en líneas generales, lo que busca este decreto de urgencia es dar las condiciones necesarias, tomar acciones inmediatas para poder generar condiciones adecuadas y dar inicio al periodo escolar para este año 2021. Entonces, es importante que al realizar estas compras estemos alineados con estos objetivos. Bien, ¿cómo vamos a determinar el proceso de compra, ¿no? Ya nuestros compañeros nos han indicado que en el caso que debemos elaborar ese requerimiento, ¿ok? Debemos elaborar el requerimiento sobre estas mascarillas o protectores faciales, y para ello también nos han indicado que podemos tomar como referencia la resolución ministerial 135-2020 del MINSA, en las cuales te dan los lineamientos para la elaboración de las mascarillas. También respecto a los protectores faciales podremos emplear la resolución ministerial 447-2020 del MINSA, en la cual en estas normas se dan los lineamientos básicos, estándares, para que se pueda, digamos, establecer los materiales de estas compras, los diseños, también ver qué aspectos son necesarios para poder formar ese requerimiento de estas compras. También el requerimiento vamos a tener que definir nosotros como entidades las cantidades, ¿no? Igual en la primera parte de esta sesión, los compañeros nos han indicado cuáles son los lineamientos para definir las cantidades de estos productos que se van a requerir. Entonces, el primer aspecto que debemos tomar en cuenta para determinar el proceso de compra es ese, ¿no? El requerimiento. Luego de obtener el requerimiento, debemos valorizar ese requerimiento, es decir, saber cuánto es el monto de esa contratación. Ahora, para valorizar el requerimiento, podemos realizar indagaciones de mercado, revisar página web de proveedores, de pronto verificar información sobre los montos de esas compras en el SEACE, cómo las entidades anteriormente han efectuado este tipo de compras, tal vez cotizaciones, o sea, valorizar el requerimiento es abierto, ¿no? La idea es, digamos, determinar el monto resultante de esa compra, ¿ok? Entonces, luego de elaborar, de valorizar el requerimiento, pueden existir dos escenarios, ¿ok? El primer escenario es de que el monto resultante sea igual o inferior a 8 ITs. Si estamos en ese primer escenario en el cual la contratación es igual o menor a 8 ITs, esas contrataciones estarían fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, no se emplean los procesos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, se contrata con los lineamientos internos de la entidad, dado que están fuera del alcance de la ley. Segundo escenario, en el cual el monto de la contratación sea mayor a 8 ITs. Entonces, la contratación es mayor a 8 ITs en este escenario si están bajo el alcance de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿correcto? Y dentro de la Ley de Contrataciones del Estado existen diversos procedimientos de selección que deberíamos evaluar, en todo caso seleccionar y determinar cuál es el tipo de procedimiento de selección que corresponda, ¿ok? Entonces, en principio, tener en cuenta estos dos escenarios, ¿no?, que se nos podrían generar al momento de valorizar el requerimiento. Y bueno, voy a desarrollar qué aspectos o qué lineamientos se deberían efectuar ante cada uno de estos escenarios. A ver, primer escenario, compras cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs. Si bien es cierto, como había dicho, estas contrataciones están fuera del alcance de la norma de contratación del Estado, deben observar los principios que rigen toda contratación pública, ¿ok? Principios de competencia, fomentar la libre participación, también los principios de transparencia, debemos mostrar información relacionada a esta contratación, también de pronto fomentar la igualdad de trato entre los proveedores, y también un aspecto importante acá relacionado a los principios que está previsto en el artículo 2 de la ley, es el tema del principio de integridad, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, están fuera del alcance de la norma, pero debemos respetar los principios establecidos en la Ley de Contratación del Estado que están previstos en el artículo 2 de la ley. Luego,
de elaboración del requerimiento, ya de pronto estos aspectos un poco más general, ¿no? Va a depender mucho de la entidad, corresponde determinar la existencia de un proveedor capaz de satisfacer la necesidad y recabar el valor de la contratación. Es decir, tenemos que hacer una especie de indagación de mercado para poder identificar quién es el proveedor que nos va a poder brindar estas mascarillas y los protectores faciales, ¿ok? Una vez que determinemos ese valor, solicitamos la certificación de presupuesto. En este punto entiendo que ya, ¿no? Ya están habilitadas las partidas presupuestales, es decir, ya cuentan con el presupuesto, ¿ok? Y posteriormente emitir una orden de compra, servicio, a favor de dicho proveedor, ¿ok? Ahora, ¿cómo se realizan estos procedimientos? Va a depender de dos aspectos, ¿no? Uno, si las entidades cuentan con alguna directiva aprobada para compras iguales o inferiores a 8 UITs. Es decir, si de pronto yo como entidad tengo una directiva relacionada a compras menores o iguales a 8 UITs, empleo la directiva, ¿no? Y en la directiva interna de la entidad me va a decir cuál es el paso a paso para realizar ese tipo de contrataciones que están fuera del alcance de la ley de contrataciones del Estado, ¿ok? Puede, digamos, también ocurrir una segunda situación en la cual las entidades no cuentan con lineamientos internos para efectuar dichas contrataciones. Es decir, no hay directivas, no hay lineamientos para poder realizar ese tipo de contrataciones. En este caso, ¿no? Lo que, bueno, se recomienda, ¿no? Sugerencia para que la tomen en cuenta, de que al momento de elaborar la orden de compra o de servicio, contenga como mínimo la siguiente información, ¿no? El objeto de la contratación, ¿no? Las características, las especificaciones técnicas de ese bien o servicio, cuánto es el monto de la contratación, los plazos de entrega. Es importante que en esta orden de servicio, esta orden de compra, se haya plasmado cuál es el plazo de entrega en el cual el contratista va a entregar el producto, el cronograma. Puede darse el caso de que, de acuerdo a la evaluación que ustedes hagan, puede ser de que sea una entrega, una sola entrega, o dependiendo del caso también podrían ser entregas parciales o un cronograma de entregas, ¿no? Por ejemplo, durante marzo, abril, mayo, junio, dependiendo, ¿ok? El lugar de entrega, y respecto al lugar de entrega, es importante que ustedes precisen específicamente cuál es la dirección, en dónde se va a entregar el producto, si se va a entregar en las instalaciones de la entidad o de pronto en los colegios. Esa evaluación lo tienen que dejar, la tienen que hacer durante la evaluación de requerimiento, y poner en la orden de compra de servicio la dirección exacta, ¿ok? El número de la certificación de crédito presupuestario, el nombre de la dependencia que emitirá la conformidad del bien o el servicio, y también es importante establecer un procedimiento a seguir en caso se realicen observaciones a la prestación, la forma de pago. Entonces hay que establecer un procedimiento ahí. ¿Qué pasaría si de pronto hay observaciones a la prestación? Entonces, estas son de pronto recomendaciones generales que se podría dar, ¿no? Para que las consideres cuando no tengas lineamientos internos para desarrollar esas contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT. Bueno, cerramos el primer escenario, pasemos al segundo escenario, ¿no? ¿Qué pasa o cuáles son los lineamientos a seguir cuando las compras sean, ¿no? Cuyos montos, ¿no? Las compras, nosotros hemos determinado que el valor de la contratación es mayor a 8 UITs. Como habíamos comentado, cuando la contratación sea mayor a 8 ITs, tenemos que llevar a cabo un procedimiento de selección en el marco de la ley de contrataciones del Estado, toda vez que estas compras sí están dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. A ver, ¿qué lineamiento vamos a seguir al respecto? Antes de esto, antes de, digamos, de explicarte cuál es el procedimiento, quería comentarte que todo proceso de contratación en el marco de la ley de contrataciones del Estado siguen estas tres fases. La fase de actuaciones preparatorias, en la cual la entidad, valga la redundancia, va preparando la compra, elabora los requerimientos, determina el monto de la contratación a través de indagación de mercado, aprueba un expediente de contratación, de ser el caso designa un comité, elabora bases y realiza la convocatoria, ¿no? O sea, ese tipo de acciones se realizan durante las actuaciones preparatorias. Luego pasamos a la siguiente fase, que nace desde la convocatoria, y la fase de selección es un conjunto de actos administrativos, un conjunto de etapas
que lo que buscan es seleccionar a un proveedor con el cual la entidad va a suscribir un contrato, ¿ok? Y esta fase de selección culmina con la suscripción del contrato. Ahora, luego de ello, pasamos a la fase de ejecución contractual que nace desde la suscripción del contrato en adelante, ¿ok? Acá vemos temas como la entrega del producto, la recepción, la conformidad y se cierra con el pago, ¿ok? Entonces, de manera general, estas son las fases que sigue toda compra pública, ¿no? En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora, dicho esto, también es importante señalar que dentro de la fase de selección, ¿no? Tenemos diversos procedimientos de selección. Como lo comentó hace un momento Sergio, tenemos la licitación pública, adjudicaciones simplificadas, entre otras, y contratación directa, ¿no? Como ustedes han podido advertir, cada uno de estos tipos de procedimientos de selección tiene sus propias características, sus propias particularidades y de pronto sus propios tiempos de ejecución, ¿ok? Entonces, acá es importante que la entidad seleccione, ¿no? Un tema de estrategia, cuál es la alternativa más adecuada, cuál es el tipo de procedimiento de selección que en esta coyuntura se ajusta más a sus necesidades, ¿no? En principio, como lo había señalado en ese pequeño flujograma de tiempos, la contratación que más, digamos, se puede, digamos, estar enfocada a cumplir con los objetivos previstos en el decreto y también dado la coyuntura de la emergencia sanitaria, es la contratación directa. ¿Ok? Es la contratación directa y a continuación voy a desarrollar los conceptos, las causales sobre la contratación directa, que es muy probable que lo empleen en este tipo de contrataciones mayores a 8 UITs. Es importante también señalar de que este tipo de procedimiento de selección, la contratación directa, debe ser aprobado por la entidad, ¿no? Previos informes técnicos y legales. Bien, ¿qué es la contratación directa? Es un procedimiento de selección excepcional, o sea, no es del día a día, se da por razones excepcionales, un proceso no competitivo, es decir, no hay más de un postor compitiendo por adjudicarse la buena pro, ¿ok? Se da por determinados supuestos de la ley, ¿no? Está establecido en el artículo 27, es hasta 13 causales que nos permiten realizar contrataciones directas y en este caso la entidad puede contratar con un determinado proveedor, ¿no? La entidad elige un proveedor determinado y con ese es el que contrata, ¿ok? Y esto se da, como habíamos dicho, por razones coyunturales, económicas o de mercado, ¿no? Razones coyunturales como la que estamos viviendo. Tenemos una emergencia sanitaria, tenemos un buen número de contagios masivos, de pronto también necesitamos, pues, iniciar las clases, y es más, ¿no? Tenemos un plazo referencial para poder iniciar estas clases presenciales y semipresenciales. Entonces, en ese marco se tiene que hacer el análisis para, digamos, dirigirnos hacia una contratación directa, ¿no? Es importante precisar que contrataciones directas son distintas, a las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UITs, ¿no? Ese primer escenario que habíamos visto, o sea, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. Habíamos dicho que tiene hasta 13 causales de contratación directa. En este caso, nosotros nos vamos a abocar a la contratación directa por situación de emergencia, ¿no? O sea, la contratación directa por la causal situación de emergencia nos va a permitir contratar de manera inmediata, ¿ok? Y bueno, para que tengan en cuenta, esta contratación directa está prevista en el artículo 27 de la ley, y en los artículos 100 al 102 del reglamento, ¿no? O sea, todo el marco normativo se encuentra establecido en estos 4 artículos. Bien, seguimos desarrollando. Es importante indicarle de que la contratación directa por situación de emergencia es una herramienta que está prevista en la normativa de contrataciones del Estado. O sea, no hay por qué tenerle cierto miedo, porque es una herramienta que te da la misma norma, está en la misma ley y el reglamento, para que la puedas emplear, ¿no? Para que la puedas emplear en situaciones como esta.
¿no? Para eso está previsto ese tipo digamos, de contrataciones directas, y lo que busca, en este caso situación de emergencia, es contratar de manera inmediata, y está acá de rojo porque es importante que ustedes tomen en cuenta que lo que se busca es contratar inmediatamente, ¿ok? Un segundo aspecto que tomar en cuenta es contratar estrictamente lo necesario, ¿no? Ya en la primera parte se ha visto cómo se, digamos, determinan las cantidades de estudiantes, del personal, de las instituciones educativas. Entonces es importante que ustedes hagan un análisis para contratar estrictamente lo necesario para poder, digamos, atender esas necesidades de estas personas, ¿no? Lo estrictamente necesario que permita prevenir los efectos del evento producido, en este caso prevenir los contagios masivos del COVID, atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento. Entonces, este tipo de contratación nos permite prevenir y, por otro lado, atender los requerimientos generados a consecuencia de estos digamos, de los eventos producidos, ¿no? Ahora, otro aspecto importante que tomar en cuenta, y esto sí también, es que este tipo de contratación directa por la causal situación de emergencia nos permite la regularización, ¿ok?, de las actuaciones preparatorias y ejecución contractual de corresponder. Como habíamos visto en esas 3 fases de la compra pública, hay diversos documentos que se deberían generar y aprobar. En este caso de la contratación directa por emergencia, esos documentos son materia de regularización, es decir, se pueden generar posterior a la contratación inmediata que nos dice en esta primera línea. Bien, ahora, también es importante tomar en cuenta que dentro de los supuestos de contratación directa por situación de emergencia, tenemos hasta 4 tipos de situación de emergencia, ¿ok? La primera es situación de emergencia por acontecimientos catastróficos, que se da por desastres naturales. La segunda es situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, que está dirigida a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaban la consecución de los fines del Estado. Luego tenemos en tercera causal situaciones que supongan grave peligro, que ocurran esas 2 situaciones anteriores, es decir, el acontecimiento catastrófico o las situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional. Y finalmente tenemos la causal o el supuesto emergencia sanitaria, ¿no? Esta emergencia sanitaria son declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia. Ahora, la pregunta siempre va en ese sentido, ¿no? Me dicen, José, ¿cuál de los 4 tipos de supuesto de contratación directa debe emplear? Ya este tema de acá ya está, digamos, definido, y es más, hay una opinión, la opinión número 11 del OCE, en el que ha indicado de que estos temas del COVID, ¿no?, estos temas de las pandemias, configuran en el primer supuesto, ¿no?, acontecimientos catastróficos. Entonces, el supuesto que nosotros vamos a citar, y esto es como primera idea fuerza, es de que vamos a citar el supuesto de acontecimientos catastróficos, ¿ok? Para mayor detalle sobre esto, pueden revisar el comunicado número 11 del OCE, en el cual se indica que estos temas de desastres naturales, la pandemia, está configurado como un acontecimiento catastrófico. Bien, ya se ha definido, pues, qué es la contratación directa, cuáles son de pronto su contexto general, sus conceptos. Ahora la pregunta siguiente es, ¿no?, ¿cómo realizo esa contratación directa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Bien, determinada la necesidad que requiere atenderse de manera inmediata, por lo estrictamente necesario, se invita a un proveedor para que desarrolle la contratación. Es decir, determinada la necesidad, determinado requerimiento, se invita a un proveedor, ¿no? Entonces, para realizar esa contratación directa tenemos 2 momentos. Un primer momento en el cual la entidad contrata de manera inmediata lo estrictamente necesario, invitando a un proveedor. Ahora, para que hagas la invitación a este proveedor, de hecho que tú ya previamente has tenido tu requerimiento, ya has definido tu requerimiento, has realizado una indagación de mercado que te permita, digamos, tener el aspecto general de cuántos proveedores hay en el mercado, que te permita, digamos, tener información del por qué estás eligiendo a ese proveedor.
para que contrate contigo. Es decir, el primer momento, de manera inmediata, contratas lo estrictamente necesario invitando al proveedor que tú hayas determinado. ¿Okay? Luego, en un segundo momento, ¿okay?, viene el tema de la regularización, ¿no? Todos los documentos que no hayas podido generar durante este primer momento, de pronto no has podido generar las bases, de pronto el informe pues, que sustenta la contratación directa, la resolución que aprueba esa contratación directa, también temas vinculados a aprobaciones de expedientes, inclusiones al plan anual, temas de contrato, o sea, toda esa documentación, ¿no?, lo vas a regularizar en este segundo momento. ¿Ok? Bueno, sobre el primer momento, sobre la elección del proveedor, vamos acá a brindarte algunos alcances, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la elección de proveedor se realiza como consecuencia de la interacción con el mercado, lo que hemos dicho, debe elegirse proveedores que cumplan las condiciones y características requeridas bajo las mejores condiciones posibles, dadas las circunstancias en el precio y el plazo. Entonces es importante que estos informes, estas indagaciones de mercado que tú realices, esa interacción, te permita, digamos, tener información sobre los precios, sobre los plazos y bueno, también dadas las circunstancias. O sea, de pronto estamos en un contexto particular y esos precios y esos plazos, digamos, tienen que, de hecho, que van a salir sujetos a la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Ahora, respecto a qué condiciones debe tener el proveedor, no debe encontrarse impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Entonces, ojo con eso, no vayamos a contratar con un proveedor que esté impedido, suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. Segundo, preferentemente, es decir, la regla general es de que el proveedor debe contar con inscripción vigente en el RNP, ¿no? O sea, la regla general es de que estos proveedores que vayamos a elegir deben contar con el RNP. Sin embargo, digamos, el hecho de que no cuente con RNP no es óbice para contratar. Es decir, dada de pronto el contexto geográfico, o de pronto la zona, de pronto nuestra indagación de mercado indica que en esa zona no hay un proveedor con cuenta con RNP, podríamos contratar con un proveedor que no tenga el RNP, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, o sea, la regla general es de que contratemos con proveedores que cuenten con RNP, ¿no? Pero de pronto, dada la coyuntura, dado el lugar, ¿no?, podría exceptuarse de eso, sí podría exceptuarse de eso, ¿ok? Que obviamente debería ser sustentado en estos informes de contratación directa. Ahora, acá luego, respecto a la elección del proveedor, también como recomendación que da el OCE es de que puedas entrar a las fichas únicas del proveedor, ¿no? Ahí está el link, para que puedas ingresar a este espacio, esta herramienta que es muy potente, que te va a permitir verificar o en todo caso encontrar qué proveedores venden estos productos, ¿no? Si ingresas a ese link, vas a poder poner el objeto, de pronto mascarillas, le das clic y automáticamente te va a salir todos los proveedores que venden mascarillas, ¿correcto? Y bueno, vas a tener pues, ¿no?, esta herramienta para que puedas hacer justamente esa verificación, esa indagación y de pronto la elección del proveedor. Luego también tenemos otra herramienta denominada el Conoce, buscador de proveedores adjudicados, en la cual vas a poder chequear cuáles son los antecedentes de los proveedores que hayan vendido al Estado, ¿ok? Y de pronto es importante también que chequees esto porque de pronto proveedores podrían estar hasta cierto punto tener problemas de inhabilitación, ¿no?, qué sé yo. Entonces, estas dos herramientas son recomendaciones, sugerencias que te da el OCE para que puedas tener información en tiempo real sobre los proveedores que existen en el mercado para que puedas hacer una mejor elección. ¿Ok? Bien, luego de haber culminado con el primer momento, pasamos al segundo momento, ¿no?, que consiste en la regularización. ¿Ok? Como yo les comentaba, ¿qué es lo que vamos a regularizar en este segundo momento? ¿No? Información, la documentación referida a las actuaciones preparatorias que no se hayan podido generar durante ese primer momento, como por ejemplo la inclusión en el plan anual, podría ser también de pronto la elaboración de bases, la aprobación del expediente de contratación, ¿ok? Entre otros documentos. Luego también vamos a tener que regularizar los informes técnicos y legales que contengan la justificación de la
necesidad y procedencia de la contratación directa. ¿Ok? Luego yo te voy a dar sugerencias de cómo deberían estar elaborados estos informes. ¿Ok? Otro documento importante que tienes que regularizar es la aprobación de la contratación directa. ¿Ok? ¿Cuál es el documento? Si ese ha sido con una resolución del titular de la entidad, del acuerdo del consejo que ha aprobado esa contratación directa. Eso también lo tienes que regularizar. ¿Ok? Luego, respecto al contrato y sus requisitos, ¿no? Según el estado en el que se encuentre la compra en sí, porque hay que tomar en cuenta que se entiende que en este punto ya la elección de proveedor ya está hecho, inclusive ya te pudieron haber entregado el producto, entonces tomar en cuenta el contrato y los requisitos también, ¿no? Por eso dice, según el estado en el que se encuentre la contratación, debiendo verificar si durante el plazo previsto para la regularización no ha sido elaborado, aprobado o suscrito según corresponde. Entonces, estos son los documentos que podemos regularizar en este segundo momento. ¿Cuál es el plazo para regularizar estos documentos? Según el literal B del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo para regularizar es un máximo de 10 días hábiles, ¿ok? Y la pregunta de cajón es, ¿desde cuándo se contabiliza esos 10 días hábiles? Para el caso de bienes, desde la entrega del bien, ¿ok? Desde la entrega de las mascarillas, desde la entrega de los protectores faciales, ¿no? Hay que considerar esa fecha que marca el hito, ¿no? O sea, esos 10 días para que puedas regularizar se contabilizan desde que el proveedor te haya entregado el bien, ¿ok? De pronto puede ser caso que se puedan dar entregas de manera suministrada, ¿no? De pronto con cronogramas de entrega, ya, ok. Si son varias entregas, esos 10 días se va a considerar desde la primera entrega de los productos, ¿no? A partir de ahí se contabiliza esos 10 días hábiles para poder regularizar la documentación que les acabo de comentar, ¿no? Y de pronto, ¿no? Se puede requerir 10 días hábiles, según corresponda, para la regularización de la garantía, ¿no? Entonces, sobre este punto de la garantía, hay que tomar en cuenta que hay un según corresponda, ¿ok? Porque es posible que ya cuando estés regularizando el proveedor te haya entregado el producto, y es más, ese producto ya tenga conformidad. Si es el caso, no tendría sentido solicitar una garantía. ¿Ok? Entonces, estos 10 días hábiles va a ser según corresponde. ¿Ok? A ver, luego, bueno, te voy a dar alguna sugerencia de qué información debe contener, pues, el instrumento que aprueba la contratación directa por situación de emergencia, ¿no? La contratación directa se aprueba mediante resolución del titular de la entidad, acuerdo de consejo regional, acuerdo de consejo municipal o acuerdo de directorio en caso de empresas del Estado según corresponda. ¿Ok? Entonces, en el caso de gobiernos regionales, las contrataciones directas las aprueba el acuerdo de consejo regional. ¿Ok? Bueno, ¿qué información mínima debe tener esta resolución que aprueba la contratación directa? Bueno, esa resolución, ese documento que aprueba la contratación debe estar el supuesto de contratación directa por situación de emergencia. Habíamos indicado cuál era el supuesto, ¿no? Contratación directa por situación de emergencia, la causal, acontecimientos catastróficos, ¿ok? Tenemos que poner también ahí dentro de la resolución la denominación del objeto de la contratación. ¿Qué es lo que se está contratando, ¿no? Mascarillas faciales, protectores faciales. Luego tenemos que consignar ahí el plazo de la prestación, ¿no? En cuántos días se ha previsto que nos entreguen esas mascarillas, 10 días, 20 días, dependiendo, ¿ok? Tenemos que consignar también el monto de la contratación y la fuente de financiamiento. Entonces, esta información mínima, por lo menos tu documento que apruebe la contratación directa debe tomar en cuenta, ¿no? Esto es como sugerencia que te da el OCE. Ahora, también recomendaciones para la elaboración de los informes técnicos y legales que sustentan esa contratación directa. Debe por lo menos tener estos 5 elementos, ¿no? Se debe analizar el supuesto de la contratación directa correspondiente. Acá seguramente pues vamos a indicar de que estamos en una coyuntura nacional de pandemia, hay contagio, vamos a también seguramente a
a indicar la resolución, el decreto de urgencia 021-2021, en el cual pues da lineamientos para realizar acciones inmediatas a fin de que digamos, los docentes, los alumnos puedan tener estos productos para iniciar el año escolar, y también ver el tema de la inmediatez, ¿no? O sea, según las normas que les acabo de citar, en el caso del decreto de urgencia 21, se prevé que o se estima o se dispone o se sugiere que el inicio del año sea el 15 de abril de este año, ¿ok? Segundo elemento, justamente lo que te comento, ¿no? El tema de la inmediatez, ¿no? Analizar ahí de que se requiere que estas compras estén ya, digamos, al alcance de esa población objetivo, dado que posiblemente las clases inicien el 15 de abril, entonces, por lo tanto, es inmediato poder adquirir esos productos, ¿no? Entonces, ese análisis también tiene que estar claramente establecido en los informes. Un tercer aspecto, un tercer análisis que deberíamos chequear es detallar si la contratación directa constituye lo estrictamente necesario y se agota o no la necesidad, ¿no? Chequear, verificar si esa cantidad de compra, esa contratación directa, constituye lo estrictamente necesario, ¿ok? Y se agota o no la necesidad. Es decir, si con esta cantidad de contratación directa o con estos productos de contratación directa me resultan suficiente, ¿no? Dado que la contratación directa o los conceptos buscan que esa contratación directa se enfoque solamente a lo estrictamente necesario, ¿no? A lo estrictamente necesario. Luego, ahí también en el informe es importante de pronto justificar si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa, ¿no? De pronto, ahí debería analizarse si es que con esa contratación es suficiente, o de pronto más adelante van a realizarse otras contrataciones distintas a la contratación directa dadas en este caso. Entonces, ese análisis o justificar si posteriormente corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa también debería señalarse, más aún sabiendo de que, como nos comentaban al inicio, de pronto van a hacer actualizaciones cada 15 días, o de pronto de acá a un mes, 2 meses o 3 meses se podrían generar nuevas necesidades. Entonces, es importante justificar ese aspecto también. Y por último, es el detalle expreso de la fecha en la cual el proveedor realizó la prestación, es decir, poner la fecha exacta, ¿no? De cuándo el proveedor inició la prestación, ¿no? Cuándo, digamos, presentó los productos dentro de los almacenes, dentro de locales, de las instituciones, de ser el caso. Entonces, estos 5 elementos deben ser analizados para la elaboración de los informes técnicos y legales. A ver, respecto a la regularización de las bases, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, y esta es una pregunta que normalmente me la hacen, es ¿qué información, en todo caso, si hay bases estándar aprobadas por el OCE para contratación directa? Bueno, la respuesta es que no hay bases estándar aprobadas por el OCE para contrataciones directas, ¿ok? Entonces, esas bases tienen que elaborarlo la entidad. De pronto podría considerar como referencia las bases publicadas por el OCE, pero que haya unas bases puntuales, específicas para contratación directa, no las hay, ¿no? Ahora, cuando elabores esas bases, debes tomar en cuenta que esas bases por lo menos debe tener la denominación del objeto de la contratación, ¿no? Llámese mascarillas faciales, protectores faciales. Tiene que estar dentro de la base las especificaciones técnicas, ¿no? Los TDRs, toda esa información relacionada a los diseños, a las cantidades, a los lugares de entrega, a los requisitos que de pronto vayas a pedir al proveedor, deben estar considerados en esas bases. De ser el caso, los sistemas de contratación, llave en mano, es poco probable que se dé, pero bueno. Luego las modalidades de ejecución contractual cuando corresponda, en este caso modalidades no correspondería, ahí podríamos considerar como que un no corresponde. Y las garantías aplicables, ¿no? Vamos a tener que considerar dentro de estas bases de pronto si hay garantías aplicables o no, y también una proforma del contrato, ¿ok? Una proforma del contrato cuando corresponda. Entonces, esta es la información mínima que debería tener tus bases para poder realizar esa contratación directa, ¿no? Esto se entiende que está en, digamos, lo vas a hacer durante el periodo, segundo momento de la regularización. Ahora, es importante acá señalar también de que
en las bases no incluyas factores de evaluación, ¿ok? Porque los factores de evaluación están, o lo que buscas es seleccionar al mejor proveedor, ¿no? A través de puntajes. En este caso no hay, digamos, una evaluación, un proceso competitivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, en las bases de contratación directa no corresponde consignar factores de evaluación, ¿ok? Bien, ya para ir cerrando los documentos relacionados a la regularización, respecto a la regularización del contrato y sus requisitos en contratación directa por situación de emergencia, hay que tomar en cuenta que vamos a también a regularizar los requisitos, pues, ¿no? Los requisitos para perfeccionar ese contrato que están establecidos en el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Acá tenemos requisitos, por ejemplo, la vigencia de poder, de pronto el CCI, ¿no? Y de pronto, de ser el caso, algunas garantías, ¿no? Siempre y cuando se cumpla lo que yo te he comentado, ¿ok? Como yo te decía, y solamente para, digamos, recordar un poco, si tu prestación, ¿no? En el momento de la regularización ya cuenta con conformidad, no se necesitaría una garantía, ¿ok? Ese es un criterio que el OCE, digamos, lo ha establecido en las guías. Hay una guía que se llama Guía de Orientación, Contratación Directa bajo la situación de emergencia. Entonces, es un criterio que el OCE ya lo ha definido, ¿correcto? Ahora, en tu contrato debes incluir, pues, ¿no? Cláusulas referidas a garantías, cláusulas anticorrupción, cláusulas referidas a solución de controversias y la resolución por incumplimiento. Entonces, esos aspectos deberían contemplar el contrato que tú vayas a regularizar en ese segundo momento, ¿no? Ahora, ¿cómo perfeccionas ese contrato? Si de pronto ese valor estimado no supera los 100.000 soles, ese contrato lo puedes perfeccionar a través de una orden de compra o orden de servicio. Entonces, con eso sería suficiente, siempre que el valor no supere los 100.000 soles, ¿ok? Con orden de compra o orden de servicio sería suficiente, ¿no? No tendrías que suscribir un contrato tradicional, ¿no? Por el contrario, si la contratación supera los 100.000 soles, ahí sí, ¿no? Tendríamos que suscribir un contrato con todas esas cláusulas que te he indicado, ¿no? Y lo último, bueno, ya lo hemos dicho, la entidad deberá evaluar si corresponde requerir la garantía de fiel cumplimiento según las particularidades de cada caso. Entonces, esto es, digamos, respecto a los documentos regularizables, ¿no? Sobre el contrato, ¿ok? Bueno, una vez que hayamos regularizado, obtenido estos documentos y las aprobaciones de estos documentos en este segundo momento, lo que procede es registrarlo en el SEACE. Vamos a registrar en el SEACE todos los documentos que hemos generado respecto a la regularización, el sustento, informes técnicos legales, la documentación que prueba la contratación directa. También vamos a tener que registrar en el SEACE la documentación e información del expediente de contratación requerida por el mismo SEACE, ¿no? Te va a pedir seguramente el código del presupuesto, de pronto te va a pedir que registres ahí información necesaria sobre el expediente de contratación. Vas a tener que registrar o subir al sistema, al SEACE, el resumen ejecutivo, las bases, el contrato, las garantías de corresponder, ojo, siempre esa garantía de corresponder, entre otros documentos, ¿no? Adicionalmente, lo que se recomienda subir al SEACE, y esto lo puedes subir de pronto en un solo archivo, no en un solo PDF, se recomienda registrar un informe que contenga la indagación de mercado, ¿no? Ese informe que contenga la indagación de mercado debe ser un informe, digamos, claro, potente, que te permita de pronto evaluar o sustentar también por qué has elegido a determinado proveedor y cuáles son las condiciones de mercado, y también justificar seguramente el precio, ¿ok? Otro documento que se recomienda registrar es documentos que permitan confirmar la oportunidad en la cual el proveedor realizó la prestación, ¿no? Es decir, de pronto el documento sobre la recepción del producto, ¿ok? Ese documento es oportuno que se registre en el SEACE. Y por último, toda la documentación que brinde mayor detalle del sustento técnico del supuesto de contratación directa al bien. Entonces, toda la información que tú consideres necesaria, que te ha permitido decidirte por la contratación directa, que te permita sustentar los informes de indagación de mercado, las aprobaciones y todo lo demás, lo puedes subir al SEACE. Es recomendable que lo subas, ¿ok? Bueno, ya para culminar mi participación, solo quiero cerrar con algunas recomendaciones, ¿ok?
La primera es evitar realizar gestiones administrativas que puedan ser objeto de regularización, ¿ok? O sea, ello con la finalidad de asegurar una contratación inmediata en la atención. Entonces, recuerden, ¿no? Como yo les citaba, por eso siempre comienzo las exposiciones que yo hago es con los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende realizar? En todo caso, ¿qué es lo que se busca con esas contrataciones? ¿No? Recordemos que estamos a puertas del año escolar, requerimos que los niños y los alumnos estén protegidos para evitar los contagios masivos, entonces es importante tener en cuenta eso, la inmediatez. Las gestiones administrativas la podemos realizar en un segundo momento, ¿no? Lo importante es eso, adquirir primero, de manera inmediata, de pronto las acciones administrativas dejarlas para el segundo momento. Segundo, verificar que la información contenida en las bases sea congruente entre sí, ¿ok? Asimismo, que dicho documento no debe contemplar los factores de evaluación. A ver, no solamente la información de las bases, ¿eh? O sea, toda la información que tú vayas a registrar, regularizar y subir al SEACE tiene que guardar coherencia. No pueden haber ambigüedades como la siguiente, solamente para citarte un ejemplo. De pronto, en las especificaciones técnicas, el plazo de entrega, 10 días. De pronto, en las bases, 15 días. O de pronto, los informes de indagación de mercado, 8 días. Entonces, ese tipo de ambigüedades, incongruencias deberían evitarse. ¿Okay? Entonces, antes de subir los documentos al SEACE, yo te sugiero que le des una última chequeada a todos los documentos, materia de regularización, para que vea que esa información sea consistente en todos estos documentos. ¿Ok? Y por último, revisar la guía de orientación de contratación directa bajo la situación de emergencia emitida por el OCE, ¿no? Esa guía de orientación está publicada en la página web del OCE, te va a dar luces, te va a dar tips, sugerencias para poder realizar contrataciones directas. Y es más, ahí hay un balotario de alrededor de más de 20 preguntas que pronto te van a servir para tomar decisiones, y es más, ese documento te puede servir como sustento, ¿no? Para futuras monitoreos, futuros decisiones que puedas tomar. Bien, muchas gracias. Bien, gracias José Guamán, especialista OCE, por brindar las orientaciones sobre las acciones a ejecutar en los procesos de selección. En estos momentos se procederá a tener una segunda pausa de 5 minutos aproximados para que puedan realizar algunas consultas adicionales a través del chat de la plataforma. No sin antes, estimados participantes, recordarles que a través del chat se está socializando el registro de asistencia si aún no lo han realizado. Me informan que al momento contamos con 250 participantes en sala y aún se han registrado 160 participantes. Así también se está pasando el registro de encuesta que les permitirá descargar la presentación del día de hoy. Muy bien, entonces retomamos por favor en 5 minutos. Bien, señores directores especialistas, continuamos con la asistencia técnica. Pasamos al segundo momento de rueda de preguntas y respuestas a cargo de los especialistas del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Para ello se contará con el apoyo de Sergio, especialista de UPP, para dar lectura a las preguntas. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Paquita. Sobre las preguntas, una primera pregunta que se ha formulado es si para la autorización del gasto de los bienes en las unidades ejecutoras, ¿qué documentos como mínimo deba juntar en el expediente del área usuaria? Bueno, el área usuaria es de la unidad orgánica quien elabora el requerimiento, ¿no? Entonces, en principio, el área usuaria debería elaborar las especificaciones técnicas, los términos de referencia de este requerimiento de mascarillas y protectores faciales, ¿no? Un documento adicional a eso, en realidad, no habría otro documento adicional, ¿no? Solo el requerimiento propiamente dicho debería elaborar esta área usuaria para que luego de eso el órgano encargado de las contrataciones inicie el procedimiento o el proceso de compra. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, si se va a adquirir según se habiliten o cumplan con las condiciones las instituciones educativas, ¿quiere decir que durante el año serán varias compras? Bueno, eso va a tener que determinarse, entiendo yo, en su momento.
lo que seguramente lo que está preguntando digamos, el especialista es si puedo realizar de pronto más de una contratación a lo largo del año. Bueno, acá indicarte que en principio debemos valorizar la contratación que vayamos a efectuar en este momento, ¿correcto? Y en base a eso determinar si va a ser una compra menor a 8 ITs o una compra mayor a 8 ITs. En base a eso decidimos los caminos que les he indicado. Y bueno, de pronto, si posteriormente se genera una nueva necesidad, ¿podrían realizar otra contratación? Sí, sí podrían realizar otra contratación. Y seguramente la pregunta ahí es si realizo otra contratación, ¿va a haber un fraccionamiento ahí? La respuesta es que no hay un fraccionamiento, ¿no? Porque estas contrataciones que posiblemente se realicen posteriores no han sido previstas, ¿no? No están previstas, y el mismo artículo 40 nos señala de que no hay fraccionamiento cuando las necesidades hayan sido imprevisibles. Entonces, por ese lado, ¿no? Digamos, absorbiendo la consulta del compañero, es que puede realizar contrataciones después, sí lo podrías hacer, dependiendo de la necesidad, sin que incurras en fraccionamiento. Gracias. La siguiente pregunta que se ha formulado es si para realizar, digamos, el sustento técnico para hacer la contratación directa es por situación de emergencia, ¿se basaría entonces en el decreto supremo del MINSA que declara la emergencia sanitaria? Podría servir como insumo, ¿no? Ese documento del MINSA que declara el estado de emergencia. Adicionalmente, tomar en cuenta el decreto de urgencia 21, 2021, que es, digamos, donde se establece, ¿no? La necesidad, se establece que uno tiene que realizar acciones inmediatas para obtener estos productos a fin de generar las condiciones de salubridad, a fin de que tanto el personal educativo como también los alumnos puedan estar protegidos en el marco del contagio del COVID, ¿no? Entonces, podríamos emplear ese documento que nos indica la resolución del MINSA, sí, también el decreto de urgencia 21-2021. Disculpen, solo para poder complementar la idea de mi compañero José, en realidad hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre los supuestos de hecho que él ha abordado en la exposición. Usualmente cuando los especialistas o los logísticos aluden a justificar con el decreto supremo emitido por el ente rector en salud, ellos lo hacen porque consideran de manera errada que el supuesto de hecho es emergencia sanitaria. Y eso colocan en el informe técnico y legal y colocan en el SEACE. Sin embargo, tal como les indicó mi compañero, obviamente el contexto, la coyuntura nacional, sí, pues es el estado de emergencia, pero ello no implica que el supuesto de hecho correcto sea la emergencia sanitaria, sino, tal como él lo ha comentado, en virtud del comunicado número 11 emitido el año pasado por el OCE, el supuesto de hecho idóneo o correcto al caso en particular sería el de acontecimientos catastróficos. Información que debe de consignarse en los informes técnico y legal, así como en la sección ver detalle expediente del SEACE, que ya lo registran manualmente los logísticos. Hemos advertido en la casuística del año pasado y hasta la fecha que en ocasiones hay una confusión sobre este tema, o tal vez hay una incongruencia, colocan un supuesto de hecho en los informes y uno distinto en el registro del SEACE. Estos dos puntos hay que tenerlos muy en claro, toda vez que es importante que sea congruente la información a lo que obra en el expediente de contratación en función del artículo 27 del reglamento y a su vez el supuesto de hecho correcto, que no es la emergencia sanitaria, sino es el acontecimiento catastrófico. Excelente. La siguiente pregunta que se ha formulado es, en el caso de una DRE o una UGEL, ambas unidades ejecutoras, ¿a quién le corresponde aprobar la contratación directa? ¿El Consejo Regional o la institución? Bueno, ahí para poder, digamos, responder esa pregunta, podríamos basarnos también en la guía que les he comentado, en la guía de orientación de contratación directa bajo situación de emergencia, aprobada por el OCE y está en su página web, en el cual nos indican de que una dirección regional podría aprobar sus contrataciones directas, va a depender, ¿no? O sea, si es el caso de que esta dirección cuenta con autonomía
económica, administrativa y financiera para poder ejecutar sus compras, esa aprobación la tendría que hacer el director, ¿no? de esa dirección regional. Caso contrario, si esta dirección no cuenta con la autonomía económica, financiera, tendría que ser aprobado por el Consejo Regional, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar, revisar los documentos de gestión interna, el MOF y el ROF para verificar si esta dirección cuenta con autonomía económica, financiera y administrativa, y de pronto también si es que en estos documentos se ha establecido quién es el personal, el funcionario autorizado para, digamos, aprobar esas contrataciones directas, ¿no? Solamente, digamos, para complementar esto, podrías indicarles de que esa respuesta, ¿no? Ese criterio se ha establecido en la guía en la pregunta número 21, ¿no? Entonces, en la pregunta número 21 se ha hecho una pregunta parecida a la que me acaban de indicar y la respuesta es la que les he dicho hace un momento, ¿no? Entonces, como base les podría seguir esta guía, ¿no? Y aparte de eso hay diversas opiniones del OCE en el que señalan lo mismo que les he comentado. Gracias. La siguiente pregunta es, si los requerimientos están sujetos a indicadores de salud en el aplicativo, entonces habrá más de un requerimiento y eso puede caer en fraccionamiento, posibles problemas para la área de gestión pedagógica ante administración. Bueno, esa pregunta es similar a la primera, en la que, claro, habría que chequear ahí, como yo les comentaba, si es una contratación, digamos, que se da después de haber realizado nuestra contratación directa, o de pronto una compra menor a 8 ITs, toda vez que esa nueva contratación o esa nueva necesidad es algo imprevisto, no estaba programado, no se estaría incurriendo en fraccionamiento, ¿no? Y eso, como lo decía, está establecido en el artículo 40, ¿no? Que no se incurre en fraccionamiento cuando surge una nueva necesidad imprevisible adicional a la programada. Entonces, respondiendo a la pregunta, si se da el caso, no sería un fraccionamiento. Gracias por tu respuesta. La última pregunta que se nos ha formulado es una consulta respecto a la contratación directa. ¿Es necesario que el proveedor que realice la garantía presentando su carta fianza? Bien, el tema de la garantía va a depender de, digamos, en qué momento estés de la regularización. Si para la regularización el proveedor ya te entregó el producto y es más, ya tiene conformidad esa entrega, no tendría sentido en la regularización solicitar la garantía, ¿ok? Entonces va a depender mucho digamos, de esa situación. Entonces, lo que te comento también está en la guía del OCE sobre contrataciones directas, específicamente está en la pregunta número 26, ¿no? Ahí se establece el criterio que les acabo de comentar. Sí, con eso creo que cerraríamos la rueda de preguntas y bueno, procederíamos con el cierre. Gracias. Gracias, José Guamán, Wendy Cruz, especialistas de OCE, por absolver las consultas realizadas por los participantes. Bueno, estamos llegando a la parte final de la programación. Quiero dar pase a Sergio Tirado, especialista de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, para las palabras finales y de cierre de la asistencia técnica. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Paquita. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se visualiza. Ya. Ya como cierre, solamente queríamos indicar que este procedimiento de compra se va a realizar un seguimiento desde el Ministerio de Educación, que está muy interesado en que digamos, las instituciones educativas estén aptas para poder prestar los servicios educativos presenciales. En ese sentido, se han identificado 4 hitos en el proceso de adquisición de los insumos de protección personal y 3 hitos en el proceso de distribución, a los cuales estaremos haciendo un seguimiento cercano, principalmente a través del contacto de nuestros sectoristas en regiones y en Lima Metropolitana, pero también a través del seguimiento en los sistemas de información del CIAF y del SIGA. Es por eso que otra vez se resalta la importancia de registrar correctamente
estos gastos en dichos sistemas de información. Sobre la adquisición se han identificado 4 hitos que son, en primer lugar, la certificación de los recursos, que principalmente se verificará a través de el CIAF y la certificación presupuestal. La convocatoria, de la cual se pedirán los sectoristas del Ministerio de Educación de las diferentes áreas pedirán evidencia de que esa convocatoria ha sido realizada. La firma del contrato, que se hará por 2 vías, una de pedir una solicitud de información por un lado y por otro lado haciendo seguimiento al módulo de órdenes de compra del SIGA. Y finalmente la ejecución contractual, cuyo seguimiento se hará principalmente a través del módulo de llegada, almacén gel y de salida a la institución educativa en el SIGA. En cuanto a la distribución, solamente se hará seguimiento a 3 hitos, principalmente por un lado la convocatoria, de lo cual también se pedirá información acerca del proceso, la firma del contrato, del cual la firma del contrato, del cual se pedirá una copia del contrato, así como será un seguimiento a través del módulo de órdenes de compra del SIGA, y finalmente el traslado de material, del cual el seguimiento se realizará a través del módulo de salida del almacén en SIGA. Por eso es muy importante tener ahí hacer el registro correctamente para poder llevar a cabo correctamente este seguimiento. Asimismo, estos son los puntos, digamos, los puntos de contacto que realizan este seguimiento. Por un lado, los sectoristas del presupuesto del Minedu, los coordinadores territoriales también del Minedu, en el caso de los gobiernos regionales, y también los sectoristas de las UGELs de Lima Metropolitana, en los cuales estarán, ante cualquier duda, también estaremos atentos para recibir sus consultas. Y bueno, finalmente agradecerles agradecer su presencia, por el tiempo que nos han prestado. Este es un proceso muy importante para llevar a cabo, para llevar adelante el servicio educativo presencial. Y finalmente también mencionar que las preguntas, se va a remitir esta presentación a los participantes, también se va a remitir el tema de las preguntas. Y bueno, de cualquier consulta estamos atentos. Muchas gracias por su participación. Gracias, Sergio. Bueno, hemos llegado al final de esta asistencia técnica. Reiteramos nuevamente el agradecimiento a los directores, directoras y especialistas de las DRE, GRE y UGEL de la macrorregión Oriente, que está integrada por las regiones de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, y también nos acompaña Lima Metropolitana. Gracias por su participación. También agradecemos a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que a través de sus especialistas nos han brindado el soporte temático de esta asistencia técnica. Muy bien, recordarles que a través del chat se está pasando el registro de encuesta que les va a permitir descargar los materiales socializados el día de hoy. Así también se está pasando la guía de orientación para la contratación directa bajo situación de emergencia de OCE. Ustedes lo podrán descargar haciendo clic en el enlace. Les invitamos en estos momentos a abrir cámaras para la captura de pantalla, por favor, que va a servir de insumo para la publicación de esta asistencia técnica subida en la plataforma EduTalento Regiones la próxima semana. Muy bien, nos damos unos segundos, por favor, para abrir todos. Habilitamos cámara, por favor. ¿Me avisas, Diego, para la captura respectiva? Sí, a tu voz, Paquita. Perfecto. Listo. Ahora nos despedimos y habilitamos micro para escucharnos y despedirnos. Señores, que sigan teniendo un buen día y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias a todos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.